Cuando uno piensa en una primera oportunidad de trabajo y un acuerdo de este tipo, la primera impresión que surge es lo positivo de que a determinados gurises les surja una primera oportunidad de trabajo. ¿Por qué esa visión negativa de este acuerdo que firmó el Poder Ejecutivo con McDonald's? Porque en primera instancia, por supuesto que no le consultaron al gremio cuál era la opinión para hacer un acuerdo de esta dimensión, ¿no? Y el sindicato claramente estableció y planteó a los directores de los trabajadores en el INEFOP que transmitieron nuestro planteo que la única limitante que nosotros planteábamos para la aplicación de la Ley de Empleo Juvenil era que el sector de actividad tuviera convenio colectivo. Nuestro sector de actividad en la hotelería, en la gastronomía, en el turismo es sumamente próspero, ha tenido un desarrollo visible, reconocido por el Ministerio de Turismo, por el Poder Ejecutivo, ha aumentado el PBI notoriamente. Entonces, lo que nosotros establecimos en las políticas de inclusión para los jóvenes, con las cuales estamos de acuerdo, es que tenían que aplicarse en sectores de actividad con convenio colectivo que dieran garantías de que esa inclusión en el mundo del trabajo de los muchachos y muchachas fueran con mínimas garantías. Para empezar, que hubiera acuerdo obrero-patronal. Esto no pasa en McDonald's, donde hay salarios sumamente sumergidos, donde se promueve la plurifuncionalidad, donde en la ronda pasada se negaron a reivindicaciones como en sueldos de 19.500 pesos que le pagaran los 2 boletos. Por ejemplo, cosas más que básicas para dignificar un poco la situación del empleo, fueron rechazadas por este sector empresarial, en particular el subgrupo de cadenas de comidas. Entonces nosotros entendemos que esta misma ley perfectamente se podría emplear en otros sectores de nuestro mismo rubro de actividad en el cual no nos negamos, como el subgrupo 6, que son los carros de chorizo y tienen convenio, el subgrupo 7, que es bares, pizzerías, pub, chiveterías, los bares comunes tienen convenio colectivo, siendo un sector empresarial mucho más pequeño. Sin embargo, hicieron el esfuerzo de acceder a reivindicaciones de los trabajadores y dignificar en la medida de sus posibilidades los puestos de trabajo. Hemos trabajado la certificación ocupacional a nivel de los mozos, por ejemplo, prácticas que vienen impulsando y desarrollando el propio como políticas de empleo a reproducir. Bueno, nuestro sindicato viene haciendo un esfuerzo importante en trabajar el tema de la certificación ocupacional, de la descripción de tarea, de la evaluación de tarea, con otras cámaras empresariales y no con esta que se ha negado, y no lo hemos podido establecer con este subgrupo de actividad de las cadenas de comidas, que en particular es McDonald's en nuestro país y en una menor medida Burger King, pero McDonald's en particular ha sido quien más problemas ha generado a nivel de las condiciones de trabajo de la muchachada, que habitualmente contrata esta franja etaria para la cual está prevista la ley. Por tanto, la franja etaria que contrata McDonald's no va a variar a partir de la aplicación de esta ley, porque McDonald's contrata gente particularmente joven. Y lo que da esta ley es que el Estado financia parte de esta remuneración, que es lo que prevé la Ley de Empleo Juvenil. Es decir, no es que el Poder Ejecutivo esté haciendo nada diferente, es decir, cumpliendo con la Ley de Empleo Juvenil, le cubre el 60% de los jornales. Para que contrate la misma franja etaria que ha contratado siempre a una empresa que no tiene convenio colectivo, insisto, y que tiene prácticas de vínculo que nosotros entendemos que no son la mejor inducción para los jóvenes en el mundo del trabajo. Estimula el individualismo en forma permanente, plantea la plurifuncionalidad, tiene situaciones de acoso moral importantes, estigmatiza a los chiquilines cuando tienen 24 o 25 años, ya son los viejos del local y de alguna manera se les genera un sistema de acoso, de maltrato que terminan excluyendo a la muchachada. Por algo no siguen en ese trabajo siendo más grandes, es porque las condiciones son muy precarias.
Entonces, hay un montón de vulneraciones de derechos en McDonald's, inespecíficos sobre todo, que nosotros entendemos que no es el lugar más propicio para que la muchachada se incluya. Ahora bien, es un hecho que particularmente en los Estados Unidos, cuando se habla de un trabajo con poca remuneración, de un trabajo en condiciones embromadas, se le llama un Mac trabajo en asociación a lo que significa pertenecer a McDonald's. Pero también hay un hecho, esta ley de empleo juvenil necesita también de la iniciativa de las empresas privadas. Y usted me decía, bueno, nosotros tenemos distintos rubros que han tenido un desempeño muy bueno en los últimos tiempos, pero uno no siente que desde esas patronales, por decirlo de alguna manera, haya interés en sumarse a lo que esta ley de empleo juvenil está brindando. Bueno, nosotros entendemos que hay muchos empresarios que están usando la ley de empleo juvenil para contratar a sus funcionarios. De hecho, hay unos 128, 100 y pico de convenios. Digo, el diputado lo sabrá decir con más precisión. O sea que no es que la ley no se esté aplicando. Nosotros decimos que este lugar, esta empresa, no es una empresa que tenga las condiciones necesarias para aplicar esta ley. Porque para nosotros es absolutamente inadmisible como sindicato que los propios trabajadores le paguemos el sueldo parte del sueldo a nuestros compañeros en una empresa que sabemos que los manda a la picota, que tiene un vínculo y un relacionamiento laboral hostil, donde además los alimenta de una manera absolutamente insana, al punto que nosotros tenemos los partes médicos, los compañeros, donde con gurises con 22 años ya tienen toda la base, todo el establecimiento tiene colesterol. Y hay problemas enormes para poder que los gurises que ya tienen una certificación médica con un problema de salud, producto de la mala alimentación que le dan en el lugar de trabajo, puedan llevar su propia comida, cuando en realidad las pocas propuestas gastronómicas saludables que tiene el establecimiento no se la brinda a los trabajadores porque tenés que tener un mérito especial, esa ha sido nuestra experiencia, para poder acceder a los alimentos saludables. O sea, hay muchas cosas para decir por los cuales nos parece que no es el mejor lugar donde los gurises se incluyan. Habrá que ajustar la mirada, ¿no? ¿Qué llevó un poco a usted y también al diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez, que integra la Comisión de Asuntos Laborales, a apoyar este planteo que hace el sindicato? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante ver el contexto. Acá estamos haciendo referencia a la Ley de Empleo Juvenil, la Ley 19.133, que ¿por qué se llega a esa ley que modifica una ley del 97? Porque hay una realidad objetiva. Los jóvenes tienen 3 veces más de desocupación que la media nacional. Estamos hablando, en los jóvenes, una desocupación por encima del 20%, que es mayor en las mujeres jóvenes. Por tanto, se hacía necesario generar una ley que permitiera abordar esa situación. Esto se aprobó en el 2012, se modificó la ley del 97, en el 2015 este equipo del Ministerio de Trabajo reglamentó la ley y yo creo que hay que reconocer un trabajo muy fuerte que viene haciendo el Ministerio de Trabajo, que llegó a desarrollar 156 convenios con empresas, nos decía el Ministro de Trabajo, y eso es un elemento muy importante. Ahora, la ley, que es una herramienta fundamental para este tema y que ha logrado resolver las situaciones en varias instancias de los jóvenes, la primera experiencia laboral, en situación de trabajo protegido, como es este convenio, también la ley establece que para acceder a esto se debe estar promoviendo el trabajo decente, la negociación colectiva, los convenios colectivos, el respeto al trabajador en su integralidad. Por tanto, nosotros decimos, es una muy buena ley, hay un muy buen trabajo en general del Ministerio de Trabajo, pero en este caso, en el caso de McDonald's, es absolutamente contrario a lo que promueve la propia ley, que es el trabajo decente, que es lo que establece la OIT. Esto quiere decir, esto invalida el trabajo para el conjunto de la Ley de Empleo Juvenil, no en absoluto. Nos llama la atención para que no se vuelvan a realizar convenios con empresas que no respetan la negociación colectiva, que no respetan la organización sindical,
que no respetan los aspectos fundamentales del trabajo decente, y eso a nosotros nos parece que es importante. Ahora, Pucho, ¿esto va a quedar en una alerta o va a ser planteado hacia la interna de su fuerza política por su parte, tal vez por el diputado Núñez del Partido Comunista? No sé si han tenido ese contacto para que exista una discusión un poco más amplia en torno particularmente sí, a este y acá tema. yo creo que hay errores compartidos. Creo que es un error por parte del Poder Ejecutivo haber propiciado este convenio. Nos parece que McDonald's no reúne las condiciones mínimas para hacer un convenio que tiene como destino desarrollar el trabajo decente, y al mismo tiempo tal vez nosotros, como integrantes de la fuerza política, no haber tenido ese vínculo anterior a la firma del convenio que nos permitiera intercambiar. Adjudicarle toda la responsabilidad al Poder Ejecutivo no sería justo. Tal vez nosotros hemos fallado en esa comunicación, que creemos que esto es una alerta importante para discutir, un llamamiento a los compañeros del Poder Ejecutivo y a la fuerza política en general, que estos elementos, que son muy buenos como la Ley de Empleo Juvenil, deben insertarse, desarrollarse con aquellas empresas que cumplan con los objetivos que están plenamente establecidos en la ley. Diálogo social, hacia un trabajo decente, negociación colectiva, cosa que no cumple McDonald's. Por tanto, yo creo que es una alerta importante que nos va a permitir trabajar para prever que no se den hechos consumados con estas características en el futuro. Es verdad que no es fácil pensar en la inserción de 1000 jóvenes que tienen, como usted decía, que hay problemas para conseguir un primer empleo, que pertenecen a hogares vulnerables, y como es una empresa grande que además tiene un despliegue importante en todo el país, realmente es un número muy atractivo, 1000 jóvenes, ¿no? Y con una experiencia laboral que todos sabemos que está bien calificada. Yo entiendo lo que ustedes dicen vinculado con la alimentación, por supuesto, pero salir como con una primera experiencia laboral de McDonald's es algo que rankea bien, y Fernanda me está poniendo cara como que no. No, yo no estoy de acuerdo. ¿No? ¿No es así? No estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo que hay que hacer un esfuerzo por parte de la sociedad, y de hecho los trabajadores lo hacemos porque nos descuentan el 0,125 para el fondo del INEFOP, para las mejores prácticas laborales, para la formación profesional. Entonces, hay que ver la mejor manera de invertir estos recursos que volcamos entre todos para que se generen puestos de trabajo genuinos y de calidad. Entonces, hacer una primera experiencia de inserción laboral donde ya vas moldeando al trabajador para que se eduque en la obsecuencia y en el no respeto de sus derechos básicos fundamentales, como la dignidad de la persona, porque hay prácticas de hostigamiento permanente, no estamos de acuerdo. Creemos que hay que buscar en forma mucho más certera los espacios de trabajo donde esos muchachos se puedan incluir en el mundo del trabajo, cumpliendo todas sus responsabilidades y obligaciones, y también ejerciendo sus derechos. Si como primera experiencia laboral nosotros ponemos plata para que los gurises se eduquen en la obsecuencia y en no reivindicar sus derechos, y en no decir cuando a alguien le falta el respeto, no señor, pero un poquito, porque sabe que se va a quedar sin laburo, porque en ese lugar no le permiten organizarse sindicalmente, entonces creemos claramente que esto no es la mejor oportunidad para esa muchachada, que hay que buscar otros espacios donde esa oportunidad realmente se concrete, y no es el caso.